Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Idris y hoy vamos a aprender la letra ta. Ta, la T es la T fuerte enfática, la T fuerte enfática. Y os recuerdo que hay que mirar los vídeos con orden para aprovechar mejor y también para poder después a leer las palabras y frases, ¿vale? Así que empezamos. Aquí tenemos la ta es la T fuerte, enfática, ta. No es ta, tu, ti, la letra T sola, normal, ligera, ta, tu, ti. Este es ta, to, te. Ese es fuerte y lo vamos a verla con detalle. Empezamos la ta con las vocales como siempre. En la línea a la derecha, la primera línea arriba a la derecha tenemos ta, la ta con la raya arriba, ta, tablun, la palabra tablun. Hemos visto la ba y la l, todas las letras que hemos visto antes. Entonces es más fácil si has estudiado bien los vídeos anteriores, ya puedes practicar y leer la palabra conmigo, ¿vale? Ta, tablun, ta, es tablun, ta, tablun. Y luego con damma, con u, to, 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 bu, aquí va larga, bu, lun, to, bu, lun, to, bu, lun. Y con la casra, con la i, tay, tay, ma, tay, ron, materon, materon. Y con las vocales largas a la derecha, ta, ra, ra, to, fa, torun, fa, torun, fatorun, la F, la R, la S hemos visto, te, fa, terun, fa, terun. Y luego con el tanwin, con el doble fatha, doble damma y doble kasra. Aquí tenemos la doble fatha. Siempre hay que poner un soporte, un palo, un alif, para juntar con la sílaba, si se puede juntar o no. Aquí si se puede. Ta, aquí tan, ma, ta, tan. Aquí con otro vocal, ya lo veremos. Es la shadda, este 3 al revés, que mira al cielo, arriba. Esta es la shadda, se llama la shadda. Hay muchos vídeos sobre la shadda en el canal, pero es empujar la sílaba, acentuar fuerte. Matatan, matatan. Ton, ribaton, ribaton. Ten, balutun, balutin, ten. Aquí también la 3 está la shadda sobre la lam, balutun, balutin, ten. Y las palabras debajo, fatarat, fatarat, la F, la R, la T la hemos visto, fatarat. Fatarat, mira la T con el círculo es el apóstrofe, la T apostrofada, fa, ta, ra, fatarat, fatimu, fatimu, fatarat, fatimu, bi, fatirin, bifatirin, لا ذي دين فطرت فاطم بفطير لذيذ. Y aquí la letra ta con las vocales, la derecha como siempre, ta corta con la raya arriba, ta larga,
tan con doble fatha. Entonces siempre hay un palo, doble fatha, un palo ahí. Ta, tan, ta, ta, tan. To, to, ton. To, to, ton. Te, te, ten. ¿Vale? Mataron, 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 mataron. لطيف طول مطر lluvia مطار con la sílaba larga مطار aeropuerto لطيف amable sotolon es cubos, los cubos para traer agua. Y aquí los cubos sotolon, sotolon y tomate tamatemon, tamatemon.
Y ahora practicamos el sukun, el círculo sobre la letra, encima de la letra ta, cómo se pronuncia la vocal círculo sukun, apóstrofo o bien el apóstrofe. عط عط عطر. Aquí tenemos la in, pero ta, t, t, t. عطر, es como la letra aislada, separada, sola. عطر, عطر, عط, عطر. Y aquí como escribir la letra ta al inicio de la palabra, ta, seguir la línea, respetar las medidas, ta, ¿vale? Y luego también siempre para escribir la letra en el medio, hay, siempre tiene que se juntar por detrás y a la derecha, a la izquierda, tienen como las alas para juntar con la sílaba de delante y de detrás también, ¿vale? Y aquí tenemos las palabras que hay que copiarlas tal cual y intentar a practicar y aprender a escribir las palabras y luego la frase también, la frase y practicar leer la palabra, las palabras y la frase también, ¿vale? Ya es todo por este vídeo, os digo muchas gracias, no olvidéis de mirar los vídeos con orden para aprovechar cada vídeo 1, 2, 3 y así, porque vas a perder unas letras, después ya no puedes leer o bien no te enfocas de las letras, no sabes de qué letra se trata, porque si miras los vídeos, con orden ya puedes avanzar, adelantar conmigo, ¿vale? شكرا جزيلا ومع السلامة إلى اللقاء.